Hola. El gato abogato en un nuevo vídeo comentando y analizando a los personajes de Internet. Antes de comenzar, me gustaría dar un agradecimiento a todos aquellos que apoyaron estos contenidos. No pensé que generaría un impacto, para mí, enorme para lo nuevo que soy en las redes. Agradezco, además, a todos los demás usuarios que se preocupan y me entregan sugerencias para seguir opinando sobre esta parte conocida por mí, como la Historia. Todas sus sugerencias y recomendaciones son tomadas en consideración y estoy muy agradecido de ese humilde apoyo a este humilde abogato. Tienen mis respetos y la absolución del abogato para las próximas causas que lleguen a mis patas. Con ello, y, entrando en materia, me he dado la tarea de investigar a un sujeto que es parte infalible de la Historia. Como he dicho en los otros vídeos, es importante tener presentes a estos individuos por el nivel de arrastre e impacto que llegan a generar en los individuos en desarrollo y adultos impresionables. Es importante que sus actuaciones por las redes sean expuestas de la forma más objetiva posible, con el objeto de que todos nosotros podamos sacar las conclusiones más acabadas, libres de toda exposición exterior que haga que nuestras opiniones se vean empañadas por otros comentarios. De acuerdo a ello, la labor de un abogado es formarse una convicción propia, la que tenga por objetivo convencer a un tercero, en este caso, a un juez, que las actuaciones de cierto individuo se ajustan o son contrarias al ordenamiento jurídico. Es por eso que, al analizar a una persona como Ken, la investigación irá por varios derroteros y, sobre los cuales, trataremos de formular una postura cuidadosamente estructurada que no calumnie o injurie al mencionado. Al igual que con Oveja y Zumentío, las opiniones vertidas en la carpeta investigativa serán expuestas con los antecedentes que son arrojados por el propio Ken, como también, dando mi análisis jurídico sobre si, en verdad lo que es expuesto es constitutivo de un delito o no. Con esto explicado abro la carpeta investigativa del caso Ken L. Urirt. Es difícil intentar entrar a exponer sobre una persona, la cual contiene sobre su haber una serie de conflictos con varios usuarios de Internet, y de los cuales, el propio Ken, ha dejado en evidencia lo fútil e inocuo de las posiciones de sus posturas ideológicas. Realmente, al conocer de forma muy superficial para formarme una idea más profunda del personaje, lo único que puedo formular, de acuerdo a él, es que resulta ser un sujeto genuinamente muy incendiario. Respecto a esa expresión de incendiario, me quiero dar a entender en que el sujeto tendía a tener una personalidad explosiva y muy volátil cuando la persona estaba frente a personalidades que genuinamente han cometido verdaderos actos contrarios a la moral y las buenas costumbres, o, en su caso, cuando estos sujetos han defendido de forma abierta a verdaderos pedos o la glorificación de posturas cuestionables e inmorales. En ese sentido, Ken es una especie de líder positivo. Positivo, puesto que trata de mantener una línea donde el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico no se vea sobrepasado por las ideologías, pensamientos y actuaciones de verdaderas personas que son un peligro para la sociedad. Esto es lo primero que puedo decir de esta persona y, en lo general, creo que todos estamos de acuerdo en que Ken ha sido esa persona que tuvo el coraje de enfrentar y coaccionar a una pandilla tan deformada, de exponerla y dejar las informaciones para prevenir a la sociedad del comportamiento que pueden llegar a tener estos sujetos. No obstante, como había dicho, hablar de este sujeto resulta bastante complejo, puesto que, al ahondar mucho más sobre el caso L. Urirt, uno se va dando cuenta que la persona pretendía mostrar al mundo una postura ideológica sumamente moralista, pero, por detrás, no dejaba de ser similar a aquellos usuarios de los cuales de forma abierta criticaba. Sinceramente, me parece muy triste que este hombre haya sido capaz de rebajarse al nivel de los individuos que critica, para pegarse de frentón con el muro de concreto que él mismo ha erigido. El problema es que, en las redes, como en la vida real, estamos tan acostumbrados a no tener un líder visible que sea capaz de condensar las ideas generales respecto de cierta cosa o idea. Al no existir ese líder que sus valores se ajusten directamente a lo que la generalidad, mayorías y minorías consideran como status quo, somos capaces de idealizar a cualquier persona que reúna los requisitos de un líder. Al menos en su fachada, porque, nos fijamos en lo que a la persona le impresiona. Su léxico y sus aparentes ideas que, al individuo en estado evolutivo y al adulto impresionable son capaces de embobar solo porque utiliza un lenguaje más elevado o seductor para las masas. Recuerden que, mayor léxico no significa mayor cultura. Prueba respecto a que Ken era un sujeto similar a los sujetos que criticaba tenemos de sobra. Ken no es un sujeto que debamos endiosar, sino que observarlo como una persona que se ha rebajado al nivel, y quizás, siempre estuvo al mismo nivel de personas como Coronado Preciado.
Ken es una persona con un nivel de autoestima sumamente bajo. Desde el principio de su carrera trató de mantener un estatus de sentir el apoyo de otras personas solo porque, como dije, se trata de un líder positivo. Un líder, que se encontró en una posición estable en donde su objetivo fue la de exponer a una pandilla de desadaptados que solo se dedican a expandir ideas cuestionables y poco certeras. A ello, es digno de elogio. No debemos obviar que Ken es una de las personas más importantes en la Doom historia. Un hombre, que fue capaz de poner en su lugar a un subhumano con graves problemas con la vida y que, si fuera por él, el mundo se transformaría en una distopia donde él sería la ama y señora del universo. No obstante, mientras más ahondo en el Kenverso, más confuso me sentí, debido a que las informaciones y testimonios navegan entre los que odian y los que aman a este hombre. Para mí, no tenemos que endiosar a este hombre, ya que su falta de empatía lo hizo hacerse de una reputación y de pruebas que, da lo mismo como podamos observarla, se trata de la forma más ruin y despiadada. Siempre pensé que eras un abogado, o, por lo menos un letrado que sabía de lo que hablaba. Eso demuestra que las apariencias engañan, y, que tus actuaciones ponen en tela de juicio la personalidad y la moralidad que debe tener un hombre de leyes en la vida laboral. Si por tu parte, tienes la santa cara de utilizar la imagen de un abogado de un videojuego, al menos pretende actuar como tal, y, como diría Couture, donde el derecho y la justicia entren en conflicto, pretende luchar por la justicia antes que por el derecho. Sé que estas palabras te van y te vienen, pero debo hacer esa aclaración, ya que, como abogado, mi labor en la vida jurídica es la de educar y aconsejar respecto a los intereses de personas que tienen conflictos jurídicos, sean estos civiles o penales, luchando por el derecho, la lealtad y la justicia. Sobre todo, la justicia. Como no eres un abogado o un letrado, y, por lo demás, tuviste la desfachatez de usar a un personaje como Fénix para impartir una aparente justicia, solo te digo. Has fallado en tu intención de buscar la justicia. ¿Y por qué considero que has fallado en ese principio fundamental? Porque al ser un sujeto comprometido con la exposición, al estar tan comprometido en querer evidenciar los peligros de las redes, te hiciste de un grupo de personas y una asociación de sujetos comandados por ti mismo para obtener la mayor cantidad de información que pudiese ser utilizada en contra de todos tus detractores y sujetos que criticasen tus prácticas, con el objeto de matonar e intimidar a todos los que pudiesen estar en contra tuya. Como digo, tus papeadas a la Ario Pandilla son dignas de elogio. Eso, se queda allí. Te seguiré felicitando por la exposición de Doom, sus servers, a esa larva indigna de Esquizo, entre otros. No obstante, respecto de burlarte de otros usuarios o ridiculizar a ciertas personas menores de edad, manipular a personas con problemas emocionales al punto de doblegar sus vidas, no es algo de lo cual sentir orgullo, ni mucho menos defenderse. Como no tienes los conocimientos o la suficiente inteligencia para más allá de exponerla, no fuiste capaz de tomar esa información para intentar denuncias necesarias. Todos sabemos que la Ario Pandilla es un grupo sumamente peligroso y de ideas retorcidas. Sujetos, que, son capaces de fomentar lo peor del ser humano, el individuo en desarrollo, el adolescente y los adultos impresionables. Al contrario de ello, tus directos y exposiciones de estos sujetos solo sirvieron para ampliar un lore de Internet que cada vez que lo investigas y vuelves a investigar, se torna cada vez más turbio. Al contrario de una persona que busca la justicia, decidiste utilizar tu atuendo de justiciero para mofarte de otros usuarios, exponerlos como bufones de Internet mientras tú seguías campante formándote una carrera de adalid de la justicia, lo que no demuestra para nada las intenciones de querer generar un cambio verdadero. Aquello, solo alimentó tu ya dañado ego. En la nube de Ken, no se ha manifestado un ápice de sentir ni padecer lo que luchaba, lo que se demuestra en su sumo interés de, según las palabras de Internet, papear y salir tan triunfador de una pelea que solo tuvo lo que el mundo quería ver. Al César, lo que es del César. Al pueblo, lo que es del pueblo. Las papeadas, al papeado. Eso, si bien puede demostrar un interés justo, al chocar con hechos que contradicen sus actuaciones, lo transforman en una injusticia. Solo oculta lo que en verdad querías. Ser admirado, respetado, y, hasta, temido. Eso se demuestra en el hecho de andar de matón por los directos, obtener la mayor cantidad de información de personas y mofarte de ellos como si de payasos gratuitos tuyos se trataran. Quiero que tengan presente lo siguiente. Las personas no son juguetes. Las personas no son cosas. Son individuos pertenecientes a la especie humana, independiente de su edad, sexo, estirpe o condición.
Si bien, existen personas a las cuales es necesario educarlas y ponerlas en su lugar, cuando estamos en presencias de sujetos que transgreden el orden público, la moral y las buenas costumbres, es necesario poner en evidencia dichas actuaciones, para que sea la institución pertinente la que se encargue de considerar y fallar estos hechos. Lo que hago con esta reflexión, es denunciar algo palpable, ya que, al visibilizar estas posturas, podemos presenciar que existen sujetos que creen, piensan y quieren un mundo donde se redefinan los valores humanos, no para bien, sino, para mal. Ken nunca tuvo esa intención. Lo que Ken ejecutó durante todos estos años fue un circo mediático donde reducía a usuarios y ridiculizaba las opiniones de otros. Aun cuando estoy de acuerdo en que haya expuesto a usuarios que de verdad lo merecían, no es justificación el ir por las redes como un matón de poca monta para luego colgarte medallas virtuales como si una batalla de vida o muerte hayas ganado. La justicia no es frívola, Ken. Las personas no son juguetes que puedes desechar o embarrar para tu goce. Independientemente de su calidad, sexo, estirpe o condición, merecen respeto. Miren, incluso, si yo tuviera la mala suerte de defender en un juzgado penal a la larva esquipzo, lamentablemente, tendré que deshacerme de mis prejuicios y tratarlo como un ser humano, tratando de seguir una narrativa de que él no hizo nada malo, o, que, en verdad, las pruebas ofrecidas por fiscalía no son suficientes para acreditar el delito de grooming pero. La tarea de un defensor penal público es sumamente delicada en ese sentido, ya que, muchas veces, tienes que dejar un instante tus principios morales, éticos y valores para defender a verdaderos criminales y donde tú mismo sabes, son culpables. No obstante, hay que hacerlo con el mayor respeto posible. Tú, al contrario de un sujeto con estudios, solo buscabas burlarte de ellos, amenazar a otros usuarios y mantener una calidad de justiciero cuando no eres ni siquiera la imagen de un superhéroe de DC. A quien le puedo creer esa labor de exposición de manera seria es a Jerry, ya que, si bien, muchos de sus directos son burlas y risas por las ridiculeces a la Pandilla, hay otros, donde el contexto de su narrativa varía, tornándose más seria e invitando a los usuarios a denunciar y reflexionar sobre ello. Por ello, siempre mantengan una actitud reflexiva sobre estos temas delicados. Si bien, hablar de un personaje como Coronado Preciado resulta estresante, aun cuando la información que salta de la persona es sumamente amplia, para hablar sobre Ken, tenemos que escarbar un poco más. Vuelvo a reiterar, para mí, este hombre mantenía la calidad de ser abogado por la imagen del personaje Phoenix Wright del juego Ace Attorney. Las apariencias engañan. La personalidad, como había dicho, de este sujeto, resulta tan volátil como peligrosa, puesto que, al adentrarnos más en la mente de hombre, nos damos cuenta, que, este sujeto busca mantener un supuesto control sobre sus interlocutores como sobre sus cercanos. Cuando dije que Ken tendía a mantener una actitud matonesca y desafiante, lo hace para sentir superioridad respecto del resto, para luego, vanagloriarse del éxito y que sus cercanos lo feliciten por la hazaña que ha logrado. Eso, lo he dicho en el principio, no es símbolo de justicia. Aquello, solo busca satisfacer un sentimiento propio, ya que no eres capaz de separar el sentimiento de justicia sobre tus propios objetivos. Tus verdaderos objetivos nunca fueron exponer a otras personas, sino, mantener un control absoluto sobre los que te rodean. Y eso, se demuestra con el Kentagoría. Cuando me adentré sobre esta segunda parte, creí erróneamente, que sería mucho más amigable que hablar de las ideas de un supremacista, no obstante, no fue así. Realmente, ha sido estresante, ya que, Ken es una de esas personas, que, al demostrar su inseguridad es capaz de dañar y sofocar las ideales, pensamientos, objetivos, finalidades y, sobre todo, la vida de aquellos que forman un vínculo cercano, al punto de doblegar sus vidas y transformarlos en seres sumisos de su potestad. Es cosa de observar cómo actuó por interno y por privado con sus víctimas Zareption y Fantagoría. Ken no es un dios. Es un sujeto que se ha aprovechado de las debilidades emocionales de dos sujetos que manipuló a su antojo, sacando la mayor cantidad de información de ambas víctimas para luego ser utilizadas como armas arrojadizas en contra de ellas si acaso intentaban algo en contra de él. Nuevamente, como no eres un abogado y, seré majadero con esto. La justicia no se obtiene con chantajes. Solo saca a relucir lo podrido que eres. La actitud que mantienes con personas de Internet, son las propias de un maltratador en la convivencia familiar o relaciones de pareja. En materia de violencia en la pareja es común que las agresiones hacia uno de los sexos se manifiesten a través de
Violencia física. Violencia económica. Violencia verbal. Violencia emocional. Violencia psíquica. No importa cuál sea la forma que el maltratador utilice para maltratar a su víctima, lo que interesa es el control que tiene sobre ellas, y ese control demuestra tu falta de seguridad en tu vida, ya que no soportas que otras personas puedan intentar mayores triunfos que tú, en la vida real. Respecto de tu pareja Zaretion, ejercías una violencia emocional tan fuerte que terminó por doblegar la voluntad de ella. Lo que hiciste con dicha persona fue de una mente tan perversa, ya que la víctima, inclusive, coqueteó con la idea de atentar con su propia existencia. Ese nivel de manipulación y poder, también, se puede observar en las formas como hablan de ti, inclusive, si eso significa defenderte, minimizar, temer o obviar ciertas actitudes que pudieran haber ocurrido en la relación. ¿Y por qué digo temer? Aquí es una suposición mía, y es que quizás, Fanta no quiso mostrar parte de la conversación que tuvo contigo y solo mostró el final por temer que tú hicieras algo mucho peor que solo filtrar su información. Eso, es una suposición del abogado, y, por tanto, un comentario basado en la forma como Fanta decidió no ahondar más sobre un tema que merecía, al menos, saber qué ocurrió para terminar una relación tan abruptamente. No den por sentado que fue miedo de Fanta el no querer mostrar la conversación completa, puesto que ni yo sé si es así. Escuchar azar respecto de lo que ocurrió en dicha relación es escuchar a una persona maltratada, puesto que, a veces, no pareciera tomarle el peso a una situación de gravedad, donde estuvo en peligro su propia vida y su propia integridad física. De verdad, es hasta de una mente maquiavélica. Tú no sentías nada por ella. Lo único que querías era a alguien que te arropara y te dijera al oído que todo lo que hacías estaba bien. ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Porque al momento de decirte que Zar es transgénero y se identifica como una mujer, fuiste corriendo a seducirla para tenerla como tu hombro en caso de que Fanta se aburriera de ti. Ken, las personas no somos transferibles. Tampoco somos cosas. Somos personas y merecemos respetos. Cuestiones como esas no son defendibles de ninguna manera. Son perversas. Jugar con las personas y sus datos, amenazando con filtrar sus direcciones solo porque tu relación poliamorosa no funcionó es nefasto. Lo único que hace es demostrar tu falta de empatía y seguridad ante la vida, ya que es muy curioso que una de tus víctimas te trate como una persona de mierda y un muy mal amigo cuando ocurrieron este tipo de situaciones. Para acercarme aún más al Kentagoría, trate de contactarme con, al menos, una de sus víctimas. No obstante, producto de proteger las conversaciones y lo que he mantenido con esa persona, procederé a resumir la conversación. La víctima tan solo quiere deslindarse de lo que pasó, no queriendo ser relacionada de ninguna manera con Ken, esto, porque ha admitido, en sus propios dichos. Ken fue una persona de mierda. Un muy mal amigo, aun cuando decidí terminar su relación de manera cordial. Palabras de tu propia víctima. Cobarde, es una palabra muy pequeña para ti, Ken. En verdad, hablar de Ken es hablar de un sujeto con serias carencias afectivas. Siempre pensé que, debido a que usaba el avatar de Fénix, era un abogado, o, al menos, alguien que tenía conocimiento de asuntos jurídicos. Las apariencias engañan. Su lenguaje utilizado en búsqueda de la justicia eran lo que hacía pensar que este sujeto tendía a luchar por ese concepto. Nada más lejos de la realidad. Su intención nunca fue exponer a nadie. Su intención siempre fue la de ser puesto en un pedestal y afanarse unas felicitaciones que, en la búsqueda de la justicia, no son importantes. Haciendo alusión a alguno de los mandamientos del abogado. Supera la victoria o la derrota. Cuando hayas ganado un juicio o lo hayas perdido, sacúdete el triunfo o la derrota, porque es momento de seguir adelante. No vale la pena vanagloriarse del éxito o llorar la derrota. Siempre persigue la justicia. En la vida, siempre lucha por el derecho, pero, cuando el derecho entre en conflicto con la justicia, siempre lucha por la justicia. Como conclusión final, en torno a este caso, la verdad, me parece lastimoso cómo pueden existir personas que, solo por obtener un momento de fama y reconocimiento sean capaces de hacer este tipo de cosas. Pelear con desconocidos por internet y no llegar a absolutamente nada me parece una figura tan inútil que deja de manifiesto la falta de interés por parte de sujetos como Ken, en verdad, la de luchar por que se haga justicia. Y es que lo digo por las características de su persona. Un sujeto que usa un personaje como abogado, al menos, demuestra que podría entender el sistema y que no se dejaría estar por una simple lucha de egos por internet.
Como me he dejado llevar por las apariencias, la verdad, darme cuenta de que este sujeto no era más que un muñeco sin aire y con una clara falta de autoestima, la cual compensaba en la forma como actuaba en Internet. Su actitud matonesca, segura y justiciera, solo eran la fachada para ocultar lo que en verdad siempre había sido. Un sujeto manipulador, tóxico, matón y carente de escrúpulos. Esto demuestra que no debemos endiosar a sujetos solo por tener un léxico o una forma de afrontar la vida como si ellos tuvieran resuelto sus problemas. Como dije, todos estamos buscando a un líder que nos guíe, que nos diga cuáles son los caminos o los pensamientos correctos, ya que, la sociedad necesita algo en que creer. No obstante, no podemos dejarnos seducir por fachadas. Todos hemos perdido la fe en las instituciones. Hemos perdido la fe en las personas y también, en nuestros ídolos y autoridades. Cuando todos nosotros perdamos la fe y veamos que no queda nada más en que creer, solo les digo: miren al cielo, y verán cómo la justicia divina hará lo suyo, porque incluso yo, un gato abogado, a veces, tiendo a perder la fe en mi querido poder judicial. Ken, la justicia divina te ha alcanzado. Puede que hayas hecho cosas como exponer y papear a sujetos como Dumo Esquipzo, pero este tipo de cosas son las que empañan tu carrera. ¿Te gustó agarrar la mierda con las manos? Ahora, es momento de aguantarse el olor. Lo único que puedo decirte, es que afrontes la vida con madurez, ya que, actitudes como estas y que has manifestado en Internet, reflejan claramente el tipo de persona que eres en verdad. La vida real es difícil. Nadie quiere responsabilidades, pero así es la vida y hay que ser lo suficientemente maduro para afrontar estos problemas. Solo te digo, madura. Bien, eso ha sido todo respecto a mi reflexión respecto a lo último ocurrido en el caso de Ken L. Wright. La verdad, al ser un caso tan específico, las informaciones estaban sumamente dispersas, lo cual hizo difícil recabar la información necesaria para formar una postura objetiva en torno a la persona. Sin embargo, los datos me hicieron darme cuenta de que este hombre se encontraba caminando en un tejado de vidrio. Realmente, es una situación lamentable y de la cual no sentir orgullo. Lo único rescatable a lo último es que Ken tuvo la suficiente conciencia de abandonar las redes a tiempo antes de que el olor mierda comenzara a ser más pasoso. No obstante, eso no quita que las cuestiones sigan allí y cualquiera pueda iniciar acciones penales respecto a estos temas en caso de proponérselo. El abogado solo expone un tema y da sus conclusiones sobre un caso tan engorroso como este. Si quieren que siga adentrándome respecto de otros temas, no duden en contactarme o escribir en los comentarios dejando sus opiniones, inquietudes, aportes al caso y, sobre todo, sugerencias para próximos vídeos. Si por alguna razón, los comentarios se desactivan, los volveré a activar inmediatamente. No sé por qué YouTube me está desactivando en ocasiones los comentarios. Pero apenas veo que están así, los activo para que puedan opinar. Por último, como veo que el canal está creciendo, estoy pensando que, en algunos momentos abrir una especie de consultorio felino. Será muy interesante para tener testimonios cercanos de usuarios o fans de estos personajes de Internet. La idea principal, es tener opiniones cercanas que serán de mucho aporte para próximos vídeos y tener cercanía con la audiencia. Dicho todo, se despide de ustedes el gato abogado, haciendo análisis fríos de personajes de Internet.